Le damos gracias, doctor Zuluaga, por acudir a nuestra invitación. Vamos a escucharlo acerca del manejo de sangrado en coagulopatía traumática. Entonces, hoy vamos a ver un poco acerca del manejo y las prioridades en coagulopatía traumática. Eh, Trabajo como speaker y sobre todo, más que speaker, he participado en sesiones académicas con múltiples, digamos, compañías de la industria farmacéutica, pero más importante que eso, como bien lo dijo Sandra, soy una persona que he participado en diversos grupos de trabajo como este, en el manejo y el diagnóstico de sangrado en escenarios críticos perioperatorios. Y hoy estoy trabajando tanto con el grupo Casting como con el grupo de PBM Colombia, eh, con el apoyo de Biospifario, Tafarma, y estamos tratando de llevar mensajes que puedan ayudar a nuestros pacientes a resolver estos graves escenarios de sangrado que ponen en riesgo la vida. Para entrar entonces en materia, quiero mostrarles o hablarles primero de rápidamente de lo que es la coagulopatía traumática. La coagulopatía traumática, pues básicamente desde el punto de vista fisiopatológico, ha pasado por un mundo de cambios y hallazgos en los últimos 2 años y hoy se sabe que la coagulopatía traumática es un espectro donde no todos los pacientes presentan la misma fisiopatología y que está, digamos, modificada por algunos factores tanto genéticos como por otros factores como por ejemplo ser hombre o ser mujer. Hay un comportamiento distinto, por ejemplo, en los hombres a tener unas hemorragias más severas durante el trauma y su coagulopatía secundaria. En la parte de la coagulopatía inducida por trauma se reconocen dos estadios. El primero es la coagulopatía temprana y el segundo es la coagulopatía tardía. En la coagulopatía temprana hay un fenotipo que es más hacia la hipocoagulabilidad. Algunos pacientes tienen hipocoagulabilidad y algún otro grupo de pacientes en la coagulopatía temprana tiene, además de hipocoagulabilidad, una hiperfibrinolisis severa. De ahí esos casos fue donde surgió el manejo del estudio CRAS-2 y pues obviamente surgió la necesidad del manejo con ácido tranexámico. Y generalmente esa coagulopatía inducida por trauma en pacientes con sangrado severo se instaura muy temprano, tan temprano como los 8 a 15 primeros minutos después de la injuria traumática, y por eso pues hay que actuar de manera rápida, como bien nos mostraba Sandra en el caso de la hemorragia obstétrica. Si bien son dos fisiopatologías distintas, van a ver que comparten muchos puntos en común. Y se presenta más tardíamente. Tardíamente puede ser tan temprano como las 48 a 72 horas o tan tarde como la segunda semana. Una coagulopatía tardía donde vamos a ver que hay una tendencia hacia la hipercoagulabilidad y hacia la microtrombosis, que es lo que nos explica los episodios de infusión orgánica múltiple causadas por esa microtrombosis que afectan la circulación y la función de múltiples órganos. Hoy les traigo la aproximación que nosotros desde el curso de PBM, donde también están conmigo el doctor Manuel Garay, que nos acompaña hoy como moderador y que ha trabajado muchísimo con nosotros en el tema de sangrado, y la doctora Sandra Olaya, que también nos acompaña en el grupo de PBM. eh, Les traigo una aproximación constructivista, por decirlo así. Acuérdense que desde hace muchas décadas hemos oído hablar de la triada de la muerte. Hoy nosotros queremos hacer una aproximación a la que hemos llamado el triángulo de la vida, y es una aproximación completamente preventiva, donde lo que tratamos de hacer es durante, por medio de tres estrategias que son el mantenimiento de la microcirculación, la optimización de la hemostasia y la termoprotección. Entonces, para entrar en materia, quiero hablarles primero de lo que es el mantenimiento de la microcirculación, y para eso vamos a hacer dos cosas. Uno, lo primero que vamos a hacer es aproximarnos a nuestro paciente con unos exámenes para saber qué tanto compromiso de la microcirculación hay. Corresponden a los exámenes que hay en la primera línea, en la línea de color lila, que son básicamente ver en unos gases arteriales,
cómo está nuestra base de excesos. Recordar que cuando tenemos bases de excesos más negativas de -6, -7, -8, -10, mientras una base de exceso sea más negativa, vamos a tener un compromiso mayor de la microcirculación y vamos a utilizar otro marcador, que es la saturación venosa, que nos está hablando o está relacionada con la extracción de oxígeno. Entonces vamos a hacer un diagnóstico de digamos, nuestro compromiso microcirculatorio, y vamos a hacer una aproximación muy importante con fluidos de manera restrictiva para tratar de mantener esa microcirculación de una manera adecuada. Hay que hacer énfasis en que la mejor manera de conservar la microcirculación o mantenerla es parar la hemorragia. Por lo tanto, ninguna de estas medidas va, digamos, aislada, sino que todo está de acuerdo a esta cadena que tenemos del triángulo de la vida. ¿Cómo vamos a hacer? Los líquidos van a ser soluciones balanceadas, pueden ser soluciones balanceadas con acetato, soluciones balanceadas con lactato. Es muy importante evitar las soluciones hipotónicas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen trauma craneoencefálico asociado, y vamos a hacer a tener en cuenta una cosa muy importante. Vamos a evitar por cualquier motivo el uso de solución salina, porque la acidosis hiperclorémica derivada del uso de la misma nos puede retardar la reanimación. Y lo otro es que si vamos a usar coloides, deben usarse de manera restrictiva también, sabiendo que cualquier coloide, tanto las gelatinas como los almidones, tienen un efecto negativo, un impacto negativo sobre la coagulación y pueden empeorar la coagulopatía. Si vamos a usar coloides, no hagamos un uso de más de 20 cc por kilo. El segundo componente de este triángulo de la vida es la optimización de la hemostasia. Digamos que es la piedra angular del tratamiento. Cuando yo tengo un sangrado de esta magnitud, como el que vemos ahí en la foto, no hay duda de que tengo que parar ese sangrado de manera inmediata. Inclusive, las revisiones son enfáticas en decir que este manejo del control anatómico se debía hacer desde el escenario prehospitalario. ¿Cómo? Con torniquetes, con empaquetamiento. Eso se puede hacer desde los equipos de atención prehospitalaria, así como desde empezar medicamentos, fármacos como el ácido tranexámico desde el escenario prehospitalario. Ya en el escenario intrahospitalario vamos a usar esos mismos torniquetes, las suturas vasculares, las ligaduras, el empaquetamiento, la embolización en la sala de radiología intervencionista, que es especialmente importante cuando el paciente tiene lesiones de difícil acceso anatómico. Y los hemostáticos locales también son de gran ayuda. Vuelvo y hago énfasis, si no paramos la hemorragia, no vamos a lograr llevar a feliz término el manejo de nuestro paciente y los resultados no van a ser buenos. Por lo tanto, el manejo, el control anatómico de la hemorragia es la piedra angular del tratamiento y se debe hacer en menor tiempo posible. Ojalá una cirugía de control de daño para este fin no dure más de 30 minutos. La guía es importante, decir que recomienda la cirugía de control de daño. Nosotros recomendamos más que cirugía de control de daño solamente la resucitación hemostática, que es un concepto mucho más fisiológico. En pacientes con fracturas de pelvis con separación de la sínfisis púbica, se recomienda obviamente el cierre inmediato de la misma para evitar el sangrado hacia el retroperitoneo. Y si con el cierre con la funda pélvica, el arco en C o las barras estabilizadoras no es suficiente, debemos usar estrategias como la embolización en radiología intervencionista o el empaquetamiento preperitoneal, que es una técnica que dominan fácilmente cualquier cirujano de trauma y que se puede hacer rápidamente. La otra cosa es cuáles van a ser nuestras metas de presión arterial. Entonces, nuestras metas de presión arterial van a ser, si el paciente no tiene trauma craneoencefálico asociado, vamos a mantener una sistólica entre 80 y 90, presión arterial sistólica entre 80 y 90, de manera transitoria mientras se realice el control de daños. Y si el paciente tiene TEC asociado con una escala de coma de Glasgow de 9 o menor, entonces lo que vamos a hacer es mantener, ya no, nuestro objetivo no será la presión arterial sistólica, sino la presión arterial media. Entonces, sistólica entre 80 y 90 si no tiene TEC, y si tiene TEC, presión arterial media de 80. Se debe hacer una administración restrictiva del volumen hasta el control de daños
y si es necesario para mantener esos objetivos de presión, se puede usar vasopresores mientras se logra mantener el paciente en esos objetivos de presión. El vasopresor que nosotros recomendamos sin duda es la norepinefrina, debido a que la dopamina tiene efectos secundarios, sobre todo en pacientes críticos, arritmias severas, sobre todo de tipo ventricular, y la adrenalina produce mucha más acidosis. La conservación de la hemoproporción en coagulopatía traumática es muy importante, y recuerden que hay digamos, ya un manejo establecido desde hace aproximadamente 15 años, donde se recomendaba el acceso a paquetes de transfusión masiva. Esos paquetes de transfusión masiva tenían una composición de 6 unidades de glóbulos rojos, 4 unidades de plasma y una féresis de plaquetas. Sin embargo, hoy esa aproximación de los paquetes de trauma ha variado un poquito, en el sentido de que la primera aproximación debe ser con un primer paquete de trauma, pero después del primer paquete de trauma se debía hacer una aproximación guiada por test viscoelásticos. Es muy importante que entre las metas de hemocomponentes sabemos que debemos tener una hemoglobina entre 7 y 9, excepto que el paciente tenga enfermedades asociadas como enfermedad cardíaca isquémica activa, donde la meta de hemoglobina en este caso debe ser un poquito mayor, de 10. Si vamos a usar plasma, lo debemos hacer cuando el paciente esté sangrando y debe ser guiado por pruebas convencionales y test viscoelásticos. Y hay que saber que si vamos a suplementar la hipofibrinogenemia, lo debemos hacer con concentrado de fibrinógeno y no lo debemos hacer con plasma, ya que el plasma tiene un aporte de fibrinógeno menor e incrementa las complicaciones asociadas a la transfusión de plasma, como son el trali y el taco principalmente. Los concentrados de plaquetas se deben administrar cuando el recuento plaquetario esté por debajo de 50.000 o cuando tengamos una coagulopatía traumática establecida que no haya mejorado con la aproximación del primer paquete de trauma. Se debe mantener un recuento plaquetario de 100.000, mayor de 100.000. En general, es mejor usar en transfusión masiva plaquetas por aféresis que plaquetas de donante aleatorio, ya que las plaquetas por aféresis pues corresponden a un solo donante, mientras que las de donante aleatorio corresponden a varios donantes y el riesgo de inmunomodulación sería mayor. Empezando a hablar de la aproximación farmacológica en la coagulopatía traumática, hay que decir que hoy en día todos los artículos europeos y no europeos nos hablan de una aproximación que debe ser basada cada vez más en terapia farmacológica y menos en componentes sanguíneos, y cuando hablo de componentes sanguíneos me refiero específicamente al plasma y al crio. Esta recomendación está basada en disminuir las complicaciones asociadas a la transfusión de plasma y a la transfusión de crioprecipitado, y a la poca disponibilidad de crioprecipitado en algunos de nuestros centros. Recordemos que antes de pandemia, en algunas ciudades de nuestro país y en algunas ciudades de Latinoamérica y en algunos sitios como Europa, es difícil conseguir crioprecipitados. Entonces tenemos una alternativa en la terapia farmacológica. El primer fármaco que vamos a mencionar es obviamente el ácido tranexámico. Es un medicamento que ha pasado la prueba del tiempo. Sin embargo, después de que se han hecho los análisis sucesivos, después del estudio CRAS-2, se ha visto pues obviamente que su beneficio está si lo administramos en las primeras 3 horas de la injuria traumática, y que se debe dar 1 gramo en bolo en 10 minutos y 1 gramo para 8 horas. Ya hemos hablado de la administración prehospitalaria de la primera dosis de ácido tranexámico, y no debemos esperar a ver por pruebas viscoelásticas si el paciente tiene hiperfibrinolisis o no, sino que lo debemos aplicar de manera inmediata, tan pronto entremos en contacto con el paciente o tan pronto ese paciente sea atendido por el equipo que maneja el trauma. En segundo lugar está el concentrado complejo protrombínico. Recordemos que tiene los factores de la vía extrínseca o dependientes de vitamina K, factor 2, factor 7, factor 9, factor 10, y para balancear el riesgo trombótico está la proteína C y la proteína S, que son anticoagulantes naturales, y las trazas de heparina.
está indicado, su indicación de nivel es en la reversión de los antagonistas de la vitamina K, de los pacientes que están tomando warfarina y deben ser revertidos urgentemente, pero lo hemos usado en otros escenarios como la coagulopatía inducida por trauma con muy buenos resultados. Y el otro medicamento que les quiero mencionar es el fibrinógeno. El concentrado de fibrinógeno, como les digo, ha venido tomando, digamos, mucha importancia en el manejo de los diferentes escenarios de sangrado por una razón muy clara, y es que hoy en día estamos en la era del fibrinógeno. Hoy en día se sabe que la hemorragia severa en muchos de los escenarios, y el trauma no es la excepción, se beneficia del uso temprano de una primera aproximación con fibrinógeno. ¿Por qué? El fibrinógeno es una proteína que se sintetiza en el hígado, que es una proteína que es protagonista en la velocidad con la que un paciente es capaz de formar coágulos. Si yo no tengo un suficiente nivel de fibrinógeno, yo voy a formar coágulos de una manera muy lenta, y eso es lo que queremos evitar. Por lo tanto, entonces, el fibrinógeno se comporta como una molécula que es fundamental para el tratamiento de la coagulopatía inducida por trauma, y cada vez en los algoritmos de manejo de sangrado, tanto en trauma como en cirugía mayor, los niveles de fibrinógeno objetivo han venido subiendo. En coagulopatía traumática puntualmente, primero se recomendaba mantener el fibrinógeno por encima de 100 miligramos por decilitro, después se hablaba de 150, y hoy en día la cifra que manejan las guías europeas es entre 150 y 200, y es el primer, digamos, factor que se debe suplementar. Les quiero compartir este trabajo o esta revisión, que es el consenso europeo para manejo del sangrado mayor con concentrados de factores. En este consenso europeo hay, digamos que, autores de primera línea, y aquí pues quiero resaltar la presencia del doctor Herbert Schöchl, que es tal vez una de las personas que más publicaciones tiene de coagulopatía traumática en Europa, y ellos en este consenso europeo explican cómo, por las razones que les expuse anteriormente, por la fisiopatología de la coagulopatía traumática, la primera línea de tratamiento debe ser, junto con los glóbulos rojos, debe ser el fibrinógeno. Que si nosotros tenemos un fibrinógeno por debajo de 1.5 gramos por litro o 150 miligramos por decilitro, debemos suplementar a nuestros pacientes con sangrado severo con una dosis inicial de 3 a 4 gramos de fibrinógeno como primera línea de tratamiento. Y si después por test viscoelásticos hay evidencia de que hay un déficit de trombina, de que hay un déficit de factores, pues podríamos pensar en la administración de concentrado con propio trombínico como primera línea a una dosis de 20 a 25 unidades por kilo, para evitar las complicaciones asociadas a la transfusión de plasma. Este mismo consenso entonces recomienda esta cadena, donde lo pudiéramos llamar así, es una cadena de tratamiento farmacológico de la coagulopatía traumática, que habla primero del ácido tranexámico, luego habla del fibrinógeno y luego habla del concentrado del complejo protrombínico. Es muy importante que si tenemos disponibles los test viscoelásticos, nos podamos apoyar en ellos para tomar este tipo de decisiones, ya que son de mucha utilidad después de que uno ya tiene un paciente que le ha dado el primer suplemento de factores, tener pues obviamente una aproximación de monitoría para saber dónde estamos parados y cuál es el camino a seguir. La guía de manejo de trauma, la guía europea, publicada en el año 2019, sugiere el uso de complejo protrombínico en pacientes con sangrado postraumático de evidencia de déficit de factor de coagulación, cuando esta se guía por pruebas de laboratorio o test viscoelásticos con un alto nivel de evidencia. Ellos dicen que en sangrado por traumático y pacientes con niveles de fibrinógeno normal se sugiere el uso de concentrado complejo protrombínico con un nivel de evidencia un poco menor. Y en la parte del fibrinógeno, ellos recomiendan la administración de fibrinógeno, de concentrado fibrinógeno o clor precipitado en el paciente con sangrado acompañado de evidencia de hipofibrinogénemia
como les digo, cuando el fibrinogen está por debajo de 150 miligramos por decilitro. La dosis inicial debe ser de 3 a 4 gramos. Otra de los aspectos que les quiero tocar es el aspecto del salvamento sanguíneo en coagulopatía traumática. El salvamento sanguíneo con la aparición del PBM ha tenido, digamos, un nuevo resurgimiento y pues ahí están sus indicaciones en general en el escenario perioperatorio. Quiero hacer énfasis en la primera que hay aquí, que son las pérdidas sanguíneas mayores del 20% del volumen sanguíneo y obviamente un paciente con trauma severo tiene estas pérdidas. Hay que hacer énfasis que en este artículo que referencio aquí, que es una revisión que habla de salvamento sanguíneo autólogo en la era del PBM, publicado en el año 2017 en la revista Aux Sanguinis, hacen énfasis en cómo los nuevos dispositivos, como el que estamos viendo ahí, son máquinas que tienen protocolos de doble lavado y son máquinas supremamente eficientes que pueden casi que acabar con toda la contaminación que esa sangre tenga y brindan unos glóbulos rojos de mucha mayor calidad. Estos dispositivos nos permiten ahorrar la transfusión de banco y obviamente impactar en el manejo de estos pacientes. Y para terminar con la parte del manejo de la coagulopatía, no se nos debe olvidar siempre suplementar el calcio, porque el calcio es un cofactor de la coagulación y debemos suplementarlo. El nivel de calcio iónico debe estar por encima de 1.15 en coagulopatía traumática y para eso podemos usar gluconato de calcio o cloruro de calcio. Conseguir en nuestro medio cloruro es más difícil, la dosis de cloruro es de 10 miligramos por kilo y la dosis de gluconato de calcio es de 30 a 50 miligramos por kilo. En general, un paciente en una transfusión masiva debe recibir al menos 3 ampollas iniciales para poder suplementar el calcio. Y ya para terminar, vamos a hablar del último componente del triángulo de la vida, que es la termoprotección. Entonces debemos usar todas las estrategias que estén a nuestro alrededor disponibles, como las mantas de calor convectivo, las mantas de circulación de agua caliente, los infusores rápidos de líquidos como el Level 1 y los calentadores de líquidos, que son como unos calentadores que parecen, por decirlo así, una nevera, pero tienen, digamos, la función contraria. En vez de enfriar, lo que hacen es calentar y se mantienen en los servicios disponibles las soluciones balanceadas calientes. La guía europea recomienda, pues obviamente, la aplicación temprana de todas las medidas para evitar la pérdida de calor y hay que decir que en termoprotección lo más importante es la prevención. Cuando nuestro paciente ya pierde demasiado calor y llega a unas temperaturas muy bajas, calentar ese paciente va a ser mucho más difícil. Este algoritmo simplemente se los quiero mostrar aquí. Me tomé pues la libertad de traer este algoritmo que es tomado de nuestro curso Casting, Control Avanzado del Sangrado en Trauma y Cirugía Mayor, donde de una manera, digamos, completa, mi intención no es que ustedes logren ver todo lo que tiene el cuadro, sino más bien motivarlos a que consigan el algoritmo. Es muy fácil de conseguir, está en muchos sitios en internet y esas cosas, o nos pueden contactar a nosotros que tenemos el algoritmo y se los podemos enviar, se los podemos regalar sin ningún problema. Pero básicamente aquí nos dan las definiciones de transfusión masiva, qué debemos evaluar, cuáles son nuestras metas, y en las metas es en lo que quiero hacer énfasis. A continuación les quiero mostrar para terminar, y este es el resumen de la conferencia, básicamente esto resume nuestra conferencia, cuáles son las metas tempranas en coagulopatía traumática. Debemos tener un exceso de base menor a -6 y una saturación venosa por encima de 75%, nuestra temperatura debe ser mayor de 35,5, el fibrinogen debe ser mayor de 150, las plaquetas deben ser mayores de 50.000, el hematocrito debe estar por encima de 25, el calcio iónico por encima de 1,15 y la presión arterial sistólica en 90, o si tiene TEG asociado en una media de 80. Esta presión arterial, hago énfasis en que debe ser transitoria hasta que se logre el control anatómico de la hemorragia. ¿Cuándo se deben haber cumplido todas estas metas? Antes de trasladar a nuestro paciente, bien sea desde la sala de radiología intervencionista a la unidad de cuidado intensivo o desde el quirófano a la unidad de cuidado intensivo. Con esto termino, les agradezco mucho su participación y estoy atento a resolver todas sus inquietudes. Muchas gracias.
Para el doctor Diego Zuluaga, también del doctor Andrés Begambre, hay una pregunta, y es que en el pasado congreso se recomendó usar dosis de ácido tranexámico de 10 a 30 miligramos por kilo, sin usar infusión de 8 horas, recomendando bolos repetidos cada 15 a 30 minutos. Acerca de esa recomendación, ¿qué opinión tiene usted? Yo de esa recomendación, o sea, hay recomendaciones distintas a las del CRAS 2 que recomiendan en vez de usar bolo e infusión, usar bolos repetidos. Yo creo que después de haber revisado varias veces el tema y haber revisado recientemente específicamente todo, digamos, las recomendaciones del uso de ácido tranexámico en muchos escenarios, puntualmente en trauma, ¿qué pienso? La dosis que recomienda el CRAS 2 del bolo, a mí me parece una dosis un poco baja. ¿Por qué? Porque es 1 gramo para todos y esa recomendación, digamos, tiene la validez, es porque es una dosis para que todo el mundo se acuerde. Pero si usted se pone a pensar en esa dosis, no es lo mismo ponerle 1 gramo a un paciente de 50 kilos que a un paciente de 100 kilogramos, porque le estaría dando la mitad de la dosis al de 100. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Poner una dosis que no exceda los 15 miligramos por kilo, máximo 20 miligramos por kilo. O sea, yo recomiendo un bolo de 15 a 20 miligramos por kilo. Y si va a poner una infusión, que me parece válido ponerla, sería una infusión que no pasara los 10 miligramos por kilo, por hora. ¿Sí? Y si va a usar estrategia de bolos, use el mismo bolo de 15 a 20 miligramos por kilo, pero por favor, los siguientes bolos hágalos basados en monitoría. Si el paciente tiene hiperfirinolisis por monitoría, bien sea por tromboelastografía o por Rotem, entonces por favor está autorizado a poner los otros bolos. Sin embargo, me parece que la estrategia del bolo de 15 a 20 y la infusión también es válida. De acuerdo. Bueno, sí, si vamos a la evidencia y al sustento que Ahí tiene está el cada una de las control. Lo intervenciones, dejaría yo aquí metido. el mismo, Mírenlo acá. una dosificación que tuvo un ensayo clínico controlado como el estudio CRASH 2 y el estudio CRASH 3 para definir la dosis de un medicamento, ¿no? Sin embargo, pues la experiencia eventualmente se aparta de esas recomendaciones. Sin embargo, una experiencia eventualmente no le gana a un ensayo clínico controlado desde el punto de vista de evidencia para adaptarla al escenario clínico actual. Si vamos a las guías europeas del año 2019 de sangrado traumático, la misma dosis que se recomienda allí es la dosis del estudio CRASH 2, ¿no? Correcto. Sí, o sea, el estudio CLAS 2 en general creo que la recomendación seguirá siendo vigente porque la intención es mantener una dosis adecuada y que la gente recuerde. Pero otra manera de hacerlo podría ser por kilo de peso si uno quiere ser un poquito más preciso en la dosificación. De acuerdo, de acuerdo. Recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de recibir algún entrenamiento en Viena, que en Europa, por ejemplo, no cuentan con crioprecipitados. Ellos utilizan solamente concentrado de fibrinógeno. En Colombia pues ya tenemos fibrinógeno y las indicaciones aprobadas para el uso en trauma, en sangrado postparto y en cirugía cardíaca. ¿Qué opinan de poder contar con fibrinógeno en Colombia y que eventualmente evitemos transfundir crioprecipitados? Yo, Vimos. Manuel, pienso, hay una cosa muy importante y es la siguiente. Cuando uno tiene algunas herramientas limitadas para el manejo del paciente con sangrado masivo, específicamente en el escenario de sangrado traumático, los concentrados farmacológicos, tanto de fibrinógeno como de complejo protrombínico, son una alternativa muy importante porque usted puede suplementar directamente ese déficit, bien sea de fibrinógeno y o de factores, y si usted tiene una limitante para conseguir, por ejemplo, crioprecipitados, puede ser una alternativa muy importante. Recordemos que el problema del sangrado no es un problema que esté limitado geográficamente a las zonas de acceso a todo. Nosotros podemos tener pacientes con coagulopatía traumática en cualquier sitio y podemos tener pacientes en regiones muy alejadas y ni qué decir si en el escenario de trauma se presenta, ni qué decir de la hemorragia obstétrica. Entonces, como bien nos lo ha enseñado Sandra en múltiples sesiones académicas en las que hemos estado,
estos concentrados se vuelven una gran herramienta. Ahora, lo otro, cuando uno muchas veces antes miraba la disponibilidad de los bancos de sangre de los grandes hospitales de las principales capitales, uno veía que a veces había escasez. Y si nos metemos ahora en un contexto donde todavía estamos resolviendo la actual pandemia por el COVID-19, los bancos de sangre han disminuido su capacidad en más de un 50%. Hay bancos de sangre que tienen el 40 o el 30% de los donantes que tenían antes de pandemia. ¿Por qué? Porque la gente no asiste a los hospitales, porque les da temor, porque la gente no está motivada a donar, porque también se ha incrementado de alguna manera por la cantidad de pacientes en cuidado intensivo la necesidad de componentes sanguíneos. Entonces, por lo tanto, también se vuelve una herramienta muy importante los concentrados de factores. Una limitante que a veces nos dan es el costo, pero yo siempre he dicho que tratar una coagulopatía o tratar las complicaciones de una coagulopatía sale más costoso que utilizar cualquier medicamento, cualquier dispositivo médico y casi que cualquier tratamiento. Entonces, por lo tanto, muchas veces uno ve muy costosa la administración de un concentrado de factor, pero cuando usted mira cuánto vale resolver las complicaciones de una transfusión masiva o cuánto vale resolver las complicaciones de un trali por plasma o cuánto vale resolver la complicación de una coagulopatía maltratada, pues obviamente nos vamos a gastar muchísimo más dinero en este escenario. Vale, de acuerdo. Yo tengo, Una pregunta acerca de, sí, la terapia transfusional 1-1 y cómo pasar después de esa terapia a otras estrategias diferentes. en cuanto a la terapia 1-1, es muy importante saber que lo que buscamos hoy es restringir la cantidad de plasma que estamos administrando. Por lo tanto, yo diría que esa estrategia 1-1 todavía está vigente. Yo digamos, no digo que esté mal usar 1-1-1, pero desde mi propia experiencia y como lo estamos haciendo actualmente en los últimos 18 meses, desde que vimos los resultados del estudio Proper y otros estudios, es casi tan efectivo usar una relación 1-1 glóbulos rojos plasma que usar una relación 2-1 glóbulos rojos plasma. Yo puedo usar por cada 2 unidades de glóbulos rojos una unidad de plasma y por cada unidad de glóbulos rojos una unidad de plaquetas, ojalá su equivalente en plaquetas por aféresis, ya que estamos usando plaquetas de un solo donante. Entonces esa estrategia como medida inicial es una buena estrategia, recordando que podemos disminuir un poco la cantidad de plasma en razón de disminuir las complicaciones asociadas al uso del mismo. La otra cosa importante es que después del primer paquete de transfusión masiva, lo ideal es monitorizar. Si yo no tengo cómo monitorizar, pues tendré que seguir usando la estrategia de paquetes transfusionales y por lo menos hacer un recuento plaquetario y una medición de fibrinogen sérico por el método tradicional de von Claus. Pero por lo menos en los hospitales de las grandes capitales debemos hacer el esfuerzo por conseguir un dispositivo de monitoría de la coagulación que nos va a ser muy útil, no solamente para nuestros pacientes de trauma, no solamente para nuestros pacientes de hemorragia obstétrica, sino cualquier paciente que presente sangrado, tanto en el escenario preoperatorio como en el escenario del paciente crítico en UCI, como en el escenario del paciente con sangrado de origen médico, en hospitalización, etc. Entonces creo que es un dispositivo que es muy importante para cualquier manejo, cualquier abordaje del sangrado. Vale. Y del doctor Félix Ramón Montes hay una pregunta acerca de qué ventaja en relación con resultados clínicos tiene el concentrado de fibrinógeno frente al uso de crioprecipitados. Ya hay algunos estudios, ya hay varios estudios en escenarios como cirugía cardíaca y como el trauma, donde se ha demostrado una suplementación muchísimo más efectiva del fibrinógeno con los concentrados de fibrinógeno versus la administración de crioprecipitado. Y en este momento hay un estudio grande que está corriendo específicamente en el campo del trauma y esperamos pues que sus resultados creo que van a ser contundentes al respecto, ya que obviamente el concentrado de factor da una suplementación muchísimo más rápida y más efectiva que el crioprecipitado. Sí, haciendo doble clic sobre lo que dice Diego,
el estudio Fibres, publicado en Lancet. El autor es el grupo del doctor Karkwati de Canadá. Evalúan el uso de crioprecipitado versus fibrinógeno, encontrando que la reposición de fibrinógeno con el uso de concentrado de fibrinógeno tiene un incremento mucho más rápido de la producción y la generación de trombina, finalmente, como desenlace, y normalización del FIBTEM en el ROTEM, lo que repercutió en menor volumen de transfusiones posterior al uso de fibrinógeno versus crioprecipitados. Finalmente, el desenlace está en disminución del volumen transfusional, por un lado, y dos, en la rapidez en que se consigue la estabilidad del coágulo en pruebas viscoelásticas. Y ese estudio, mencionando lo que diste, Manuel, es muy interesante porque digamos que la intención inicial del estudio era demostrar que el concentrado de fibrinógeno era no inferior al crío. Y resultó siendo o demostrando cosas donde demostró no solamente ser no inferior, sino muy superior al crío. Vale. Sí, hay dos colegas que nos han pedido, no sé, tienen levantada la mano, el doctor Gómez. Mientras él puede hablar, el doctor Jaisan dice, los pacientes con hipotermia que siguen con manejo de toracostomía y las otras intervenciones, se refiere seguramente al problema de la coagulopatía en ese grupo de pacientes con hipotermia. Como yo mismo mencioné ahí, la termoprotección es uno de los pilares del triángulo de la vida. O sea que debemos ser, la hipotermia, recuerden que tiene efectos deletéreos en dos de las aristas del problema que teníamos antes cuando se enfocaba lo de la actividad letal, y es que recuerden que todas esas reacciones de coagulación de factores son dependientes de temperatura. Entonces, mientras no resolvamos no resolvamos la hipotermia, va a ser muy difícil resolver la coagulopatía, por un lado. Y por el otro lado, mientras no resolvamos la hipotermia, mientras no logremos la normotermia, va a ser muy difícil que nuestro paciente restablezca rápidamente la microcirculación, así se detenga anatómicamente la hemorragia. Por lo tanto, digamos, la recomendación en el escenario específico de trauma es lograr la normotermia en el menor tiempo posible. Y para eso, porque es una tarea bastante difícil, yo diría que de las tareas que hoy les mostré es una de las más difíciles. Para eso debemos emplear todas las herramientas, todos los mecanismos que tengamos a nuestra disposición para poder lograr la normotermia. Mantas de calor convectivo, calentar los líquidos que vamos a administrar de manera endovenosa, usar las mantas de circulación de agua caliente, usar los infusores rápidos que calientan los líquidos a 41 grados, usar mantas y todo lo que tengamos para calentar a nuestro paciente, porque en la medida en que logremos evitar la hipotermia, vamos a recuperar a nuestro paciente de una manera más rápida. De acuerdo. Doctor Diego Zuluaga. No, primero agradecer por su tiempo. Este espacio, esta hora no es fácil. Agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas. Creo que tuvimos un muy buen auditorio. Y solamente quiero invitarlos a que el resumen de mi conferencia está en la última diapositiva. Ustedes tienen que tener todos los recursos disponibles para lograr que el paciente llegue a esas metas tempranas antes de pasar a la unidad de cuidado intensivo después de un evento traumático severo. Esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación es que hoy en día estamos haciendo lo más importante, que es labor educativa. Ustedes pueden en sus hospitales replicar esa labor educativa. La mejor forma para que la gente haga las cosas de manera adecuada es educar, y siempre debemos educar. Yo siempre he entendido que la mejor forma de aprender es educar, y que educar es la mejor manera para que los resultados sean buenos. Muchas gracias a todos.